Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Gracia y paz. Un abrazo grandote, pero muy bienvenido y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Esto se llama Vale la Pena Creer, el programa de la Iglesia Bautista Betel de Campo 9. Y estamos con una serie de testimonios para mostrar que vale la pena creer, que vale la pena poner nuestra fe en el Señor. Ya vimos la otra semana un testimonio impactante y ahora tenemos una historia con alguien que se animó a creer e hizo la diferencia para él, su vida y las generaciones siguientes. Estoy con mi esposa Ruby, gracias por compartir este momento con nosotros y tenemos una historia para contar, muy interesante, ¿verdad? Sí. El nono de mi esposa, don Felipe Santamaría, un hombre de fe que se animó a creer y por ese animarse a creer bendijo todas sus generaciones hasta ahora. Y queremos contarle toda la historia para que usted se regocije pensando, vale la pena creer y bendigo a mi familia, ¿verdad? Verdad. Empecemos por el principio. ¿Dónde vivía tu nono? Mi nono vivía en la isla de Sicilia, en un lugar que se llama Montalbano de Licona. De ahí era mi nono. Era un italiano siciliano. Siciliano. ¿Y a los cuántos años él empieza con algo de carga en su corazón, de empezar a buscar algo? Él sabía que había algo más. Él siempre tenía una búsqueda de un Dios. Y él siempre acompañaba a su mamá cuando iba a la iglesia de donde eran sus padres. Y a la edad de 14 años él tenía un sueño. Y su sueño era ir a las Américas. Cuando él decía ir a la América, significaba que quería ir a Argentina, ¿no? Que está en América, pero América del Sur. Entonces, con 14 años él le decía a su papá, yo quiero ir a la Argentina, ese es mi sueño. Y su papá le decía, no, porque vos eres pequeño, vos eres menor de edad, no hay plata, nosotros somos muy pobres, ellos eran agricultores, trabajaban la tierra y ustedes saben bien que la tierra es mucho sacrificio y a veces se gana y a veces no se gana. Pero él sigue insistiendo. Él sigue insistiendo, de ahí pasaron los años y él seguía insistiéndole al padre que lo dejara ir. Uh-huh. Entonces, un día habían pasado 3 años ya de esta primera conversación que tuvo él con su papá, él decide irse a donde estaba su hermano mayor, que era otro pueblo, que él ahí donde estaba, como nevaba, no podían trabajar la tierra ni plantar, pero en el otro pueblo, donde estaba el hermano, no nevaba. Y se fue allá a trabajar y este hombre le dijo, bueno, te doy todo este terreno para que tú plantes las viñas. Tienes que revolver la tierra, plantar las viñas y yo voy a venir a ver qué trabajo has hecho y te voy a pagar. Bueno, a la semana volvió el hombre y cuando vio todo lo que el nono había hecho, se quedó muy sorprendido. Le dijo, el trabajo que tú has hecho es el trabajo para 3 hombres y lo has hecho vos solo. Realmente sos un buen trabajador. ¿Y qué pensás hacer? Y él le dijo, bueno, mi sueño es ir a la América. Quiero ir a Argentina. Y entonces el hombre le dice, yo tengo un hijo en la Argentina que necesita una persona así como sos vos, guapa. Si vos querés, yo te pago el pasaje. Entonces él volvió corriendo a contarle a su papá y a decirle que este hombre le pagaba el pasaje. Entonces negocia ahí el permiso porque sigue siendo menor de edad, claro, para poder viajar, ¿verdad? Claro, pero como salió esto que el hombre le pagaba... Y había un contacto, algo para poder moverse. Y allá lo iba a esperar el hijo en la Argentina. Entonces el padre no le dijo que no. Uh-huh. Buscó un fiador que lo encontró así en el camino y él se vino a la Argentina. Llegó al puerto de Buenos Aires ahí y
Y ahí nomás, entonces él fue a la provincia de Córdoba, que está en el centro de la República Argentina. Ahí estuvo trabajando con ese señor, con otro, lo que venía para hacer, él hacía. Y ahí él tiene un encuentro, porque se encuentra con una iglesia, se encuentra donde cantan y hay música. Contanos esa parte. Bueno, él estaba, imagínense, él tenía 18 años, solo, no conocía a nadie, no tenía el idioma, él no entendía bien lo que hablaba, pero él sentía cantar, sentía que cantaban, y él no sabía qué era, sería una fiesta, entonces se fue hasta ese lugar donde venían las voces de cantar. Y ahí cuando entró era una iglesia y estuvo ahí. Él dice que él sintió algo especial cuando entró ahí. Él no entendía nada de lo que hablaban, pero cuando terminó la reunión dice que todos lo saludaron con tanto cariño, con tanto amor, que entonces a él le dio deseo de volver. Un joven con falta de amor. Al otro volvió y así pasó un año y él tardó un año en entender el idioma castellano y ahí él se entrega al Señor con todo su corazón y a él dice ahí que él verdaderamente él conoció la felicidad de verdad cuando él conoció a Cristo. Uh-huh. Él empieza a decir de sí mismo que es un hombre feliz. Que es un hombre feliz. Porque su felicidad era conocer al Señor. Sí. Y ahora él tiene una pasión por su familia. Está bien donde está, ya tiene al Señor, pero él decide ir a evangelizar a su familia. Lo que pasa es que se declara la Primera Guerra Mundial. Claro. Y entonces a él le da apuro porque dice, viene la guerra y mi familia no conoce de Cristo. Se va a perder, no conoce el Evangelio. Él hasta se bautizó ahí en esa iglesia. Yo tengo que ir a hablarle. Y los paisanos le decían, no vaya Felipe, no vaya porque allá te van a mandar a pelear a la primera fila. No vayas. Pero él quería ir a llevarle el evangelio a su papá, a su mamá, a su hermano, a todo el pueblo, digamos. Él quería, mi abuelo hasta el último día de su vida evangelizaba. Él si subía a un micro iba contratado y le repartía a todo el mundo y le hablaba, y esa semana que estuvo internado hasta que falleció él le habló a los médicos, le habló a las enfermeras, él predicaba. Entonces vuelve a Italia, a ese entorno familiar y empieza a predicar. Pero ahí empieza el rechazo porque claro, no es de la misma fe. Entonces ahí como ellos iban a la otra iglesia, lo sujetan, ¿no? Y le dicen, no, nosotros no vamos a cambiar, vos sos un hereje ahora acá. Y el pueblo todo lo empieza a conocer por hereje. Y él se quería casar, y claro, como él era protestante, ninguna chica le llevaba el apunte. Pero hay un evento ahí de trabajo donde la mamá le pone una ayudanta y se empieza a hablar. ¿Cómo conoció a doña María? Y bueno, él estaba trabajando la tierra y la mamá le dice, te voy a mandar una muchacha que me ayuda a mí, que te ayude un poco a vos, así termina el trabajo. Y le manda a esta muchacha, que se llama María. María Stravarachi era el apellido de mi nona. Entonces ahí él empieza a hablar de Dios y le habla de Jesús y de la vida eterna y que la felicidad tener al Señor, y le habla, todo el día le habla. Y ya se estaba terminando el día y le dice, te he hablado todo el día y vos no me has dicho ni sí ni no. ¿Qué opinás de esto que yo te estoy diciendo? Y ella le dijo que la mujer que se case contigo va a ser muy feliz. Uh-huh. Entonces él ahí le hizo como una esperanza de que algo podía pasar. Algo podía pasar. Después viene la guerra. Porque no le rechazó. Claro, ella. Después viene la guerra, él se presenta por un evento fortuito termina en la cocina. Bueno, a él lo mandan, lo llaman a que se presente a la guerra. Le llega una carta. Y sí o sí se tenían que presentar, si no los metían presos. Entonces él ahí le entra a él un dilema muy grande,
porque decía, ¿cómo yo voy a matar a otro ser humano que a mí no me ha hecho nada? Claro. ¿Cómo voy a levantar un arma matando? Y él empezó a orar, el Señor, líbrame de esto, porque yo no quiero matar. Entonces en eso fallece el cocinero de los oficiales. Fallece, y como él hablaba de la Argentina, porque él hablaba así, ven como yo hablo mucho, mi abuelo también. Entonces él hablaba de la Argentina, de la comida de la Argentina, de la carne, de todo, ¿no? Y le decía, ¿quién sabrá cocinar? Y le dijeron, Santa María. Felipe Santa María sabe cocinar. Entonces lo llamaron y le dijeron, mira, vas a preparar la cena esta noche. Y si estás rico, te vas a quedar de cocinero. Si no, te vas al frente de batalla. Y él preparó, se esmeró y les hizo carne al horno con papas, así bien condimentada, y les preparó. Y les salió rico. Y entonces ahí ellos probaron la comida y le dijo, bueno, te vas a quedar como cocinero. Fíjate vos, en el medio de la guerra, por una cuestión así casi fortuita, Dios le responde para que él no tenga que matar a nadie. Él empezó a ver que valía la pena creer. Terminada la guerra, él vuelve a Argentina. Espérate que no te he contado todo bien. Él estando en la cocina comienza a recibir mucha literatura de evangelismo, de las sociedades bíblicas, de Londres le mandaba. Entonces ahí él le hablaba a todos los soldados, a los generales, a todos, y venían a hablar con él y le pedían oración. Así que él ahí también estaba evangelizando en la cocina. Pero desgraciadamente los bombardeos vienen llegando y cae en la cocina una bomba. Entonces venía la Cruz Roja recogiendo a los heridos y sacando a los muertos. Cuando lo levantan a él, le dijeron, este está muerto, pero al levantarlo le hicieron doler y él dijo, ay, no está muerto, está vivo. Y lo pusieron en el otro. Se salvó así. Se salvó y estuvo mucho tiempo en el hospital internado, ¿no? Y ahí también él seguía predicando y hablando del Señor. Y habían muchos muy depresivos y él les hablaba y les oraba. En la guerra le pasan muchas cosas, que sería muy largo de contarlas, de cómo Dios le salvó la vida permanentemente siempre, porque Dios tenía un propósito para su vida. Entonces ahí él vuelve a su pueblo y ahí se casa con María, que María lo acepta, se casan, tienen 4 hijos. Y como él no los había bautizado por la otra iglesia, claro, ya generó un conflicto ahí. En la escuela no los recibían. No los recibían porque no eran bautizados. Y él quería que sus hijos estudiaran, sus nietos. Entonces él decide volver y decide volver. Principalmente iba a venir él solo, pero mi abuela se opuso. Vamos todos. O vamos todos o no vamos ninguno, pero vos solo no te vas, le dijo. Ahora, junta todo lo que tiene, poquito mucho, llegan a tomar el barco y cuando están por subir a un barco, por causa de un papel, no suben. Él tenía los pasajes para ese barco tan famoso que se llamaba Princesa Mafalda. Él tenía los pasajes comprados en ese barco. Entonces él llega para zarpar y resulta que faltaba la partida de nacimiento de mi tío, el más chiquito, el que cumplió 1 año en el barco. No, usted no va a salir sin ese papel, usted no va a... Entonces él se devuelve a Sicilia, la familia se queda ahí en Roma, él se devuelve a Sicilia y busca el papel. Cuando él viene de vuelta, se entera que en las playas de Brasil el Princesa Mafalda se partió en 2 y se hundió. Y murieron muchos inmigrantes que venían, porque ese barco venía llenito de inmigrantes. Entonces ahí él se dio cuenta que fue Dios el que lo protegió para que no tomara ese barco.
y ese, el que él tomó, el último que él tomó, que se llamaba Florida, ese fue el último barco que salió con inmigrantes de Italia a la Argentina. Ahora, fíjese usted, por un papel, la confianza de creer y infundirle a su familia la fe. No los educan porque no son de la religión oficial. Él decide irse de una manera prodigiosa y sobrenatural. Dios los cuida, el barco en el que iban a ir se hunde, vuelve con otro, llega. Y cuando llega a la Argentina, me imagino, pobre, con la familia cuesta, sin saber el idioma y todo lo demás. Cuando llega a la Argentina, él en vez de irse a Córdoba, se va a San Juan, que es mi provincia, San Juan. Entonces ahí él llega y mi abuela llega muy enferma. Fiebre amarilla. Porque a ella le dio fiebre amarilla en la guerra y no quedó bien. No se sanó bien porque no había remedios ni médicos en ese tiempo, nada. Entonces ella llega enferma, la interna, y él entonces comienza a caminar por la ciudad y cerca del hospital, a 1,5 cuadras, 2 cuadras, ponele, está la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de San Juan. Entonces él llega ahí, ve iglesia evangélica bautista, golpea al pastor y le dice: yo soy italiano, recién he llegado de Buenos Aires, mi esposa está enferma, yo soy creyente, yo creo en Cristo, él tenía su Biblia, todo. Y ahí él entonces, ese pastor lo recibe y reparte los 4 niños entre los miembros de la iglesia, y él se queda con la más pequeñita, y mi abuelo sale y con lo que tenía compra 2 canastos y 2 cajones, uno de limón y el otro de naranja, y sale a vender por la calle esa fruta. Y ahí comienza a trabajar y a juntar para poder alquilar una casa, mientras la abuela estaba internada, y ese grupo de creyentes que no lo conocían, lo recibieron. Pasa el tiempo, ¿no? Y él deja que sus hijos se congreguen en esa iglesia, él va a otra iglesia, que después es su casa, y después en su casa funcionó una iglesia. Entonces, contanos cómo piensa él de su familia, porque la familia empezó a crecer. ¿Nacieron otros hijos en San Juan? Sí, nacieron otros hijos. Nació mi papá y mi tío el menor. Ellos son 6, 2 hermanas y 4 hermanos. Mi papá nació ahí y mi tío nació en San Juan. Ya vivían en la casa, esa casa que él alquiló en la calle Santa Fe, que después él la compró a la casa, trabajando, siempre con la fruta. Siempre ellos tenían frutería y tenían camiones, viajaban con uva para Buenos Aires o para el litoral, y de allá traían naranjas y pomelo y vendían en los mercados, en las ferias. Yo quiero decir que mi abuelo no sabía ni leer ni escribir, porque él no fue a la escuela. Lo mandaban a trabajar, no a estudiar. Pero él aprendió a leer en la Biblia. Él quería tanto leer la Biblia, tanto quería conocer la Biblia. Entonces un señor se puso y le fue, y él practicó, y él empezó a leer y sabía de memoria los versículos de la Biblia, casi toda la Biblia. Entonces a veces iban a la frutería a comprar médicos, abogados, y le decían: usted es un sabio, don Felipe, me gusta hablar con usted, yo aprendo mucho. Y mi abuelo no tenía estudio, pero sí tenía la sabiduría de leer la palabra, de atesorarla en su corazón, ¿no? Ahora, fíjate ese deseo de creer. Para él valió la pena ver que el desastre de Europa con la Primera Guerra, que fue la más sangrienta, los viajes, las cosas sobrenaturales, cómo lo protege el Señor. Ahora llega un punto donde él está mirando todo lo que cosechó, todo lo que creó, y todo eso se lo entrega al Señor. Todo se lo entrega al Señor. Contanos esa parte. Y bueno, él estaba ahí y dice: Señor, tú me has dado 6 hijos y me has dado 19 nietos, pero yo ahora te los devuelvo. Te los doy a ti y los pongo en tus manos. Porque ¿en qué manos van a estar mejores
que en las tuyas. Tú los vas a cuidar, los vas a proteger y los vas a hacer sabios. Y así hizo. Nos entregó a todos. En el año 2006 se cumplieron 40 años de la muerte de mi abuelo y nos juntamos, ya quedaba una sola hija viva y una cuñada, una nuera viva. Todos los demás éramos primos, hermanos. Todos fuimos con nuestra familia. Porque un día un primo mío, mi tía lo manda, esta que estaba viva, le dice, ¿por qué no me arreglas ese aparador? Y se puso ahí a arreglarlo y entre que arregla encuentra un libro viejo amarillento y cuando lo abre, el abuelo había escrito la historia de su vida, que después mis primos mayores escribieron este pequeño librito donde él lo escribió. Imagínense, hubo que arreglar un poquito porque él lo escribió como hablaba, y hablaba medio español y medio italiano. Claro. Así que hubo que acomodarlo, y aquí cuentan todo. Y mi primo mayor, que siempre estaba con él nos leyó a todos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Estábamos todos sentados ahí y él fue leyendo la historia. Entonces mis hijos conocieron la historia de este nono. Claro, que tanto lo mencionan, pero no había historia. Que dejó su tierra para poder ser libremente cristiano evangélico. Y dijeron, bueno, nosotros no venimos de cualquier lado. Claro, tenemos un estilo. Venimos de un hombre que nos entregó sin que nosotros supiéramos. Ahora, vale la pena creer, y aquí quiero que charlemos esto. Cuando uno realmente se entrega al Señor y empieza a poner la vida toda en las manos del Señor, no solamente el Señor te sostiene y te guarda en ese momento, como pasó con la guerra, él estaba casi muerto en la cocina, después casi murieron todos en el barco, gracias a Dios no, después la enfermedad, solos, sin un peso o con muy poco dinero, pero cuando valió la pena creer, Dios no simplemente te guarda, te cerca de su bendición, sino que Él proyectó su bendición sobre su familia. ¿Cuál fue el resultado de ese valió la pena creer en el Señor? Y bueno, somos más de 150, porque siguen naciendo. Claro. Así que somos más de 150, capaz que estemos llegando a 200. Y hay muchos pastores. Tenemos un apóstol que está en Uruguay. El presidente de la Convención Bautista de Argentina es mi primo. Y muchos pastores, y todos, excepto 2 primos, que son de mi tío mayor, ellos y sus hijos no están en el Señor, pero todos los demás estamos en el Señor. No seremos todos bautistas, pero todos somos creyentes, somos entregados, estamos trabajando, le estamos sirviendo al Señor, porque Él no nos dejó plata, no nos dejó herencia, no nos dejó riqueza, no nos dejó eso. Lo que nos dejó fue una fe, una confianza en el Señor, algo tangible. Algo que no me va a hacer mover a mí, nada me va a hacer mover de lo que yo creo. Y no solamente a mí, sino a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Mi papá fue pastor, el único de los hijos que fue pastor fue mi papá. Bueno, nosotros estamos sirviendo al Señor. Mi hijo es pastor. ¿Y saben lo que dice mi nieto? Yo también, abuelita, voy a ser pastor. Entonces, cuando usted se decide por el Señor, quiero que sea consciente que no se decide solo por usted. Usted está entregando toda su generación. Dice que hasta 1000 generaciones van a ser benditas porque van a ser del Señor, porque usted decidió entregarle su corazón a Cristo y dejar que el Espíritu Santo venga a vivir en usted y con usted, y lo selló para siempre. Entonces vale la pena creer, vale la pena ser fiel, vale la pena seguir el camino de la fe, vale la pena. Y hay éxito, porque todos
Hay abogados, hay médicos, hay maestros, hay periodistas, hay locutores, hay algunos que tienen bandas de rock, hay otros que cantan muy bonito. Tenemos una de mis sobrinas es concejal, el otro que el que está en Uruguay es diputado, porque todos estudiaron, porque él quería que estudiaran en libertad y que sirvieran al Señor siempre. Cuando él falleció yo tenía 10 años y a veces yo me iba a quedar a su casa con él. Y para mí era un gozo, porque yo tenía muchas abuelas, pero abuelos solamente a él, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que cuando él llegaba a casa, el del colectivo lo dejaba en la puerta de mi casa y él bajaba despacito y traía 2 bolsas, una para mi mamá y otra para mi tía de al lado, y traía ahí él sus achicoyas, su acelga, su lechuga, sus zanahorias, sus aceitunas, porque él, por más que él murió con 75 años, él seguía con su chacrita ahí. Plantando lo que sabía hacer de siempre. Poniendo el parral, las uvas eran grandes, hermosas. Ahora, fíjese qué interesante. Este hombre se animó a creer y a escribir la historia de un hombre feliz. Yo te animo a que escribas tu historia. Agárrate del Señor y decí, yo soy capaz de escribir una nueva historia. Tu nueva historia la tiene el Señor sin ninguna duda, porque es la historia de un hombre feliz, de la felicidad que Él va a poner en tu vida. Gracias, Ruby, por contarnos este micro testimonio, porque es mucho más grande y mucho más interesante. Pero hasta aquí llegamos hoy. Le mando un fuerte abrazo. Antes de despedirnos, yo quiero orar por usted. Que usted se anime en el nombre de Jesús a creer en ese Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le parece que oremos entonces? Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a quien en este momento, por este testimonio así rápido, porque no tenemos tanto tiempo, ha escuchado que vale la pena creer, que la historia de un hombre muestra que vale la pena creer. Señor, ayúdale a ese hombre, a esa mujer que está mirando este programa, ayúdale a creer y decirle como le dijo a don Felipe, vale la pena creer, y Él ha bendecido sus generaciones hasta las 1000, hasta que venga el Señor. Tú, Señor, nos vas a seguir bendiciendo. A los que son de esa familia y a los que nos incorporamos, recibimos esa misma bendición. Vale la pena creer, Padre. Ayúdanos a que podamos explicar y hacerle entender a la gente que vale la pena creer. Bendecimos a quien necesite creer y hoy tome la gran decisión de poner su vida en manos del Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Esperamos que este programa hoy familiar, con historias de familia, le haya ayudado. No siempre el testimonio es de una cosa desastrosa, siempre es la obra de Dios, sea en entornos muy feos, muy malos como la guerra, o en entornos familiares que realmente uno se siente identificado. Gracias por estar ahí. No se olvide, el martes estamos de vuelta con otra historia donde simplemente nos va a decir al final, vale la pena vivir, creer. En el nombre de Jesús, lo despido. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.